programa para la sesión solemne de hoy, 19 de septiembre de 2019, en la que toma posesión como académico honorario el académico del número don Enrique Gaviria Líbano es el siguiente, señor presidente. Primero, himno nacional de la República de Colombia. Segundo, palabras del presidente de la Academia, doctor Eduardo López. Ceremonia de posesión del académico don Enrique Gaviria Líbano como académico honorario. De la Academia Colombiana de Historia. Primero, toma de juramento. Segundo, disertación sobre el tema de la inmigración alemana y la presencia nazi en Colombia. Entrega del diploma que le acredita como académico honorario. Imposición de la banda con las insignias de la Academia por la señora Inés Escobar de Gaviria. Concluido el acto académico, el recipientario ofrecerá un vino de honor en el salón Alberto Lleras. Leído el orden del día para el programa de hoy. En consideración del orden del día, ¿lo aprueban los señores académicos? Primero, himno nacional de la República de Colombia. Oh, gloria y accesible, oh, júbilo inmortal, en surco de dolores, que bien terminada. Palabras del presidente de la Academia, don Eduardo Durán. Señores miembros de la mesa directiva de la Academia Colombiana de Historia, señores académicos honorarios del número correspondiente, doctor Enrique Gaviria Líbano, señora Inés de Gaviria, señores invitados especiales, señoras y señores. Nos congrega esta sesión solemne un acontecimiento muy especial: el ascenso a la máxima categoría de miembro honorario de la institución del doctor Enrique Gaviria Líbano, un hombre dedicado enteramente a la academia, alumno esforzado, profesional meritorio, profesor distinguido, investigador acucioso. Obtuvo el título de abogado en la Universidad Libre de Bogotá y se especializó en Derecho Internacional en Canadá y en La Haya, para después obtener la maestría en la Universidad de Michigan en los Estados Unidos. Formado inicialmente en la disciplina del derecho, tuvo como pasión el conocimiento de la historia, y a ella le ha dedicado enormes esfuerzos que se han visto reflejados en los innumerables estudios que ha abordado y que se han publicado tanto en revistas especializadas como en artículos de prensa y en condensados libros muy especialmente relacionados con aquellos temas que tienen que ver con el derecho internacional y con la tradición colombiana en los más neurálgicos y sustanciales conflictos, condición que le ha valido consagrarse como uno de los más destacados internacionalistas con que cuenta el país
y ser referente de muchos gobiernos en los momentos cruciales cuando ha sido necesario definir fundamentales asuntos para la preservación de nuestros derechos. Las tres facetas que ha tenido su formación académica, la de jurista, la de historiador y la de internacionalista, le han merecido también ser un destacado elemento del cuerpo diplomático, en donde ha sabido desempeñar importantes misiones, no solo al interior de la Cancillería de San Carlos, sino como jefe de misión en organismos como Naciones Unidas, tanto en Washington y Nueva York como en Ginebra, en calidad de embajador y con el mismo rango para desempeñarse como representante diplomático de Colombia ante los gobiernos de Grecia, Albania y República Checa. También ha sido representante diplomático ante la Corte Internacional de Justicia de La Haya. En nuestra academia fue elegido como miembro correspondiente el 19 de mayo de 1981 y llegó a ser ascendido a miembro de número el 20 de septiembre de 1988, cuando fue seleccionado para ocupar la silla que había dejado vacante el historiador Alfredo de Vega. Poco a poco fue ascendiendo dentro del escenario directivo de la institución hasta llegar a ocupar la presidencia de la Academia para el cuatrenio 2008-2012, en el cual supo destacarse como un verdadero abanderado de la institucionalidad y de la proyección de la entidad hacia un futuro promisorio en el marco de la preponderancia que siempre ha ostentado. No es fácil dirigir una institución como la Academia Colombiana de Historia. No lo digo por pretensión o vanidad personal, sino por la realidad que se vive en una institución tan importante como esta, en donde las expectativas son muchas, la importancia es evidente y los recursos con que se cuenta no son demasiado escasos para poder emprender todos los proyectos que se presentan y poder también estar en capacidad de asumir todos los compromisos que se generan. Fuera de eso, así como es posible contar con muchas voluntades generosas, acuciosas, creativas y decididas, también es necesario enfrentar incomprensiones, ingratitudes y desavenencias que en la mayoría de los casos dificultan las acciones e impiden avanzar al ritmo que se requiere. Enrique Gaviria dirigió esta institución con acierto y con inteligencia supo asegurarle un futuro promisorio con el aseguramiento del cumplimiento de los postulados señalados en el ordenamiento estatutario. Estas las razones por las cuales tanto la mesa directiva inicialmente como la plenaria después tomaron la determinación unánime de llamarlo para otorgarle este máximo honor reservado para muy pocos de la historia institucional. Es el momento de expresar la gratitud a quien en verdad la merece, pues este diploma y estas insignias que hoy se le entregan son no solo una muestra de los merecimientos de un recorrido fundamental, sino de un premio al buen servicio aquí representado. Cada vez que esta academia hace un reconocimiento como este, es también el momento para expresar lo que somos y lo que hemos sido, así como también el de reencontrarnos con lo más caro de nuestros principios para señalar que tenemos que seguir trabajando y esforzándonos por superar cada día las expectativas de tal manera que merezcan que la grandeza de esta institución sea el horizonte que nos mueva a todos sus miembros en una labor que el país entero debe reconocer y valorar. Muchas gracias. Damos inicio a la
ceremonia de posesión. Primero, toma de juramento. Doctor Enrique Gaviria Liebra. Jura por Dios, la patria y la academia cumplir fielmente los deberes que le impone el cargo de miembro honorario para el cual ha sido elegido. Si así lo hiciera, que Dios, la patria y la academia se lo premien, si no, él y ella os lo deban. Pueden sentarse. Disertación sobre el tema la inmigración alemana y la presencia nazi en Colombia, o el recipiendario. Tiene la palabra el señor académico Enrique Gaviria Liebra. Señor presidente, doctor Eduardo Durán, distinguidos miembros de la Junta Directiva, demás miembros correspondientes de número y honorarios, señores periodistas, miembros del cuerpo diplomático, amigos y mi querida familia, y en especial a Pepa, mi señora, y a José, mi hijo, que me acompañan en esta ceremonia. En primer lugar, quiero agradecerle, señor presidente, sus gentiles y amables palabras. Y en segundo lugar, agradecer a esta digna academia esa exaltación que me ha hecho hoy al nombrarme miembro número de esta corporación, que para mí significa realmente un triunfo en varios sentidos y sobre todo me satisface haberle podido servir con tesón a nuestra querida corporación. Para dar cumplimiento a lo que establecen los estatutos de esta corporación, he preparado un texto intitulado La inmigración alemana y la presencia nazi en Colombia. Se trata de un relato histórico sobre la presencia alemana en lo que hoy es nuestro territorio, desde antes de que el almirante Cristóbal Colón descubriera América en 1492, así como del amplio recorrido a lo largo del país de los conquistadores Ambrosio Alfinger, Jorge Espira, Nicolás de Federman y von Hutten. Dice Germán Arciniegas que, abro comillas, el mapa que tuvo entre sus manos el genovés fue precisamente el del alemán Martin Benham, construido en 1492, que era el modelo ideal conocido en Portugal, reino donde todas esas cosas se sabían, pues allí coincidieron cosmógrafos, cartógrafos y navegantes del siglo XV. En este globo que fue terminado en Nuremberg están condensados todos los errores en la distribución de las aguas y de las tierras, los océanos y los continentes. Era el compendio geográfico de la época. Cierro comillas. Algo parecido sucedió con Inocencio VIII, quien resolvió llamar al alemán Martellius Hermanus para que se elaborara un mapamundi con base en unos mapas chinos que se habían descubierto. Lo interesante del mapa de Martellius de 1489 es que prueba que los chinos
conocían a Sudamérica antes del viaje del Colón. En sus mapas ya estaban dibujados el Orinoco, el Amazonas, el Plata, el Paraná, las costas del Pacífico en Sudamérica y las islas del Atlántico del Brasil y de la Argentina. Eso explica el entusiasmo con que Alemania recibió la noticia del descubrimiento del Nuevo Mundo 10 años después del viaje de Colón, cuando ya en España el rey era Carlos I, hijo del archiduque Fernando y Juana la Loca, quien había heredado de ellos la corona a los 20 años sin conocer siquiera el español, y era a su vez el mismo emperador Carlos V. Fue con el nuevo emperador que los hermanos Bartolomé y Antonio Welser, importantes banqueros alemanes, suscribieron una capitulación en 1528 en la que se comprometían a, comillas, fundar ciudades y poblar la gobernación que se les adjudica desde el Cabo de la Vela hasta Maracapañá, que son más de 300 leguas de la época. Si bien los conquistadores no fundaron ninguna población, ni en la Capitanía General de Venezuela, ni en el Virreinato de la Nueva Granada, las nuevas realidades políticas de Alemania les ofreció la oportunidad de reconquistar aquellos territorios que 3 siglos antes habían sido otorgados y a los cuales habían venido numerosos germanos que, rivalizando con los españoles, cumplieron similares hazañas de conquista, poblamiento y colonización. A partir del triunfo de Prusia sobre los ejércitos de Napoleón III en la batalla de Sedan en 1871, la antigua Prusia se convierte en una nación poderosa y comienza a penetrar en los campos cultural y económico de la América española y lusitana. En eso coincidía en el fondo con la posición de Bismarck, el canciller de hierro, orientado a lograr la grandeza de la nación germana y extender su radio de influencia en los principales lugares del mundo. Es en ese momento que se inicia la penetración de tipo colonial en los territorios del África y el económico-cultural en países como Argentina, Chile, Brasil, Venezuela y Colombia. La presencia de los alemanes en Colombia se remonta a la época en que llegaron al país las misiones científicas y educativas en las que vino el famoso berlinés barón Alexander de Humboldt, profundo conocedor del territorio colombiano y de su fauna y flora, y compañero de Bonpland, quien no resistió la tentación de viajar a Santa Fe en 1801 para conocer al botánico José Celestino Mutis, creador de la expedición botánica, a quien su amigo sueco, el célebre científico Carlos Linneo, bautizó como el príncipe de los botánicos de América. A ello se agrega, entre otros nombres, el de Juan Bernardo Elbers, alemán de nacimiento, quien por su esfuerzo y tesón hace realidad en 1824 la navegación a vapor por el río Magdalena entre el norte y sur del país, venciendo así la incomunicación que existía por razones topográficas y geográficas. Fue también la firma alemana Heinsberg y Wessel que puso a funcionar el ferrocarril de Barranquilla a Sabanilla, y en 1919 se protocoliza en la misma ciudad la creación de la Sociedad Colombo-Alemana de Transporte Aéreo, la SCATA, a la cual dedico todo un capítulo de mi trabajo. Lo que no es óbice para destacar algunos aspectos que merecen mencionarse. Lo primero fue que al año siguiente,
1920, se registran los primeros vuelos con itinerario fijo en el país y más tarde, en 1925, se realizan los famosos vuelos de los hidroaviones Darnielle, Val, Atlántico y Pacífico, cubriendo rutas por el norte, sur y Centroamérica, audacia nunca antes iniciada por empresa alguna, realizada por los alemanes desde la base de Veranillo en la capital del Atlántico. Pero la supervivencia de la empresa no fue fácil, como lo relata el bien conocido coronel y piloto Herbert Boy, y a su vez héroe en el conflicto con el Perú en 1932, con el cual fue condecorado por la Cruz de Boyacá en su libro Una historia con alas, que nos dice: la Escata estuvo sujeta a las presiones de Adolfo Hitler, quien pretendía hacerla depender directamente del Tercer Reich, a los intereses económicos de la Pan American Airways y al propio gobierno de los Estados Unidos, que no cesaban en advertir sobre el peligro que representaba para el Canal de Panamá que pilotos alemanes sobrevolaran sobre esa zona. El gobierno de Alfonso López Pumarejo, en medio de estos dos fuegos, cortó por lo sano y fusionó a Escata y Asaco, otra empresa que volaba con pilotos alemanes, y las nacionalizó, lo que finalmente dio como resultado el nacimiento de la actual compañía Aerovías Nacionales de Colombia Avianca, con un paquete grande de acciones de la Pan American Airways. Y aquí quiero hacer un paréntesis. Al elaborar este trabajo, tuve la sorpresa que se relaciona con la vinculación de Alemania en nuestro proceso independista. En una conferencia dictada por el doctor Pedro María Carreño en el viejo Hotel Regina de Bogotá, con motivo de la cena anual del Colegio Alemán, hoy Colegio Andino, nos cuenta que en 1927 se le presentó un joven de los Estados Unidos que había participado en la guerra de 1914 y quien iba a coronar su carrera de letras y le exigieron un trabajo de investigación universitaria. Su nombre era Alfred Hansbrook, quien por insinuación suya entró en contacto con algunos miembros de esta academia y volvió a visitar el puente de Boyacá como se le había aconsejado, de donde regresó muy bien documentado a los Estados Unidos, y en 1928 publica su obra Foreign Legionnaires in the Liberation of Spanish South America, en que quizá por primera vez se mencionan los nombres de los alemanes que participaron en nuestra lucha emancipadora. Empieza acotando que cuando se formó la Legión Británica ya se había organizado la Legión Hanoveriana, que luego se incorporó en aquella y prestó servicios de gran importancia a la causa libertadora. Entre los que participaron cita los nombres del barón Friedrich von Ewen, que se incorporó al Estado Mayor del Libertador en Angostura. Fue brigadier y pasó como mayor por recomendación de Sucre. El general von Reinbrock, quien se unió al ejército patriota, fue a Cartagena en 1823 y se naturalizó como ciudadano colombiano al año siguiente. Tomás Bensen, marino prisionero de los españoles. Capitán Otto Tritán, venido de Habsburgo, quien prestó sus servicios en los batallones Rifles y Carabobo. Carl Belkin, quien militó al lado de Páez y fue enviado a Bogotá con la noticia de la victoria de Puerto Cabello y luego tomado por Santander como a su ayudante de campo. A Philip Seybold,
que combatió en las fuerzas de Páez e hizo campaña de la Nueva Granada con el Libertador, el coronel Thomas Manby, quien con su heroísmo salvó la vida de Sucre en Guaychí, y a otros distinguidos oficiales alemanes, todos los cuales, como afirma el doctor Carreño, quedan ahora fuera de la tumba del soldado desconocido para ocupar con sus nombres un lugar eminente en el corazón de los colombianos. Más adelante vendrá el monumento conmemorativo. Todos estos y otros datos fueron recogidos en la publicación que hizo el doctor Pedro María Carreño en 1932 bajo el título Colombia y Alemania, un ejemplar de los cuales se encuentra en nuestra biblioteca Eduardo Santos, que fue entregado personalmente por el entonces rector del colegio alemán Hans Ernst Hoffmann, con una bella dedicatoria para nuestra academia. Me pregunto si no sería el momento que nuestra academia hiciera realidad lo que insinúa en la conferencia del Hotel Regina, y que aprovechando la feliz circunstancia del anuncio que hizo el embajador de Alemania de estar representado por el asesor científico, buscáramos la forma de erigir un monumento conmemorativo de los hermanos que participaron en nuestra independencia. Sería imposible cubrir en esta presentación todo lo que nos dejó Alemania en nuestro desarrollo cultural, tecnológico y aún en el campo militar, en el que a través de un acuerdo celebrado con Chile heredamos hasta cierto punto la disciplina prusiana. Es entonces cuando el ejército colombiano comienza a utilizar el traje de parada y el Pickelhaube o casco prusiano para quienes hoy hacen parte de la Escuela Militar de Cadetes José María Córdoba y el Batallón de la Guardia Presidencial. Y a partir de 1928 también en la Escuela de Cadetes de la Policía Francisco de Paula Santander. En lo que hace relación a nuestra incipiente Marina colombiana, también hubo una participación de Alemania debido a la escasez de oficiales de Marina y de personal adecuado para operar los buques recién adquiridos, especialmente el buque Mariscal Sucre, que había sido comprado a los Estados Unidos en 1933 y tuvo que apoyarse en personal alemán. Prácticamente toda su tripulación era de origen germano. Fue comandado por el capitán Paul Gersthoff, un alemán exoficial de ese país, 2 oficiales de cubierta, el tercer oficial de ingeniería y 2 operadores de radio. Solo era colombiano el primer oficial de cubierta. La tripulación había sido contratada para el viaje de Nueva York a Colombia. Más tarde fueron vinculados por el Ministerio de Guerra 2 alemanes como instructores del personal naval. En el segundo viaje del Mariscal Sucre, hacía parte de la tripulación el alemán Erich Rickler, quien fue contratado desde el 7 de septiembre de 1932 hasta el 22 de febrero de 1933, pero que no se redujo al viaje desde Nueva York, sino que continuó hasta el Putumayo y se empeñó como Master on the Gunboat Mariscal Sucre. En 1933 fue nombrado jefe de la Escuela de Grumetes de la Base Naval de Cartagena, donde permaneció hasta 1935, cuando fue reemplazado por un miembro de la misión británica que se había radicado en Cartagena y que llegó a disponer de 7 oficiales y 250 marineros.
En el campo de la educación, destacamos la misión pedagógica alemana, contratada por el gobierno con el objeto de dirigir y orientar nuestra enseñanza normalista en todo el país. Para finalizar esta parte de mi intervención, quisiera destacar un aspecto que tiene que ver con la influencia alemana en nuestro folclore y en especial con los carnavales de Barranquilla. En 1904, 20 prestantes miembros de la colonia se agruparon para fundar el Club Alemán, que desde entonces celebra sendas actividades. En épocas de carnaval organizaba fiestas maravillosas, ya que esta expresión del folclore de un pueblo se realizaba también en ciudades como Múnich, Heidelberg, Colonia y aún en Berlín, de cuyos holgorios son propios las máscaras gigantescas, que aquí también lucieron con gracia los artesanos con parodias y caricaturas excepcionales. Entre los principales apellidos de alemanes que llegaron durante los primeros años y que se establecieron inicialmente en Cúcuta, Ocaña, Bucaramanga y Socorro, podemos citar, entre otros, no los voy a leer todos, los Larsen, Peterson, Meisel, Goeckel, Kopp, Henser, Schmidt, Strauss, Moller, Meikel, Loren, Feimer y Lenkerk. Entre ellos destacamos el apellido de Geo von Lenkerk, nacido en Alemania, en 1827, en Dongens an der Wehr, aquí en orillas del famoso río Cantado, y exaltado por los poetas teutones que tanto contribuyó con el desarrollo de Bucaramanga. Su niñez transcurrió en la suntuosidad de un castillo que por aquellos tiempos guardaban las cortes de Federico el Grande, y por ello, como un acto de orgullo y lealtad, hizo parte de las milicias de húsares que dieron a Prusia el prestigio intocable de las armas. Un día, su altivez, decoro y valentía le obligaron a chocar su espada con un rival a quien le causó la muerte, cuyo episodio atormentó su vida hasta los últimos días de su existencia. El rey, para protegerlo, su amigo, le facilitó la fuga hacia estas tierras vírgenes de América, en las cuales se refugió para amarla y reconstruir su vida. En 1852 llega a Bucaramanga y desde ese momento se dedica a recorrer las bellas tierras de Santander, en donde deja huella imborrable por la creación de prósperas empresas a las cuales se dedicó por completo. Pero fue Zapatoca el sitio que lo sedujo y donde construyó su casa, en la que vivió hasta la muerte. Pero el final de Lenkerke no pudo ser más triste. Ese hombre extraordinario se marchó para Alemania y regresa con el alma atormentada y finalmente se entrega a la emoliente figura del alcohol. Murió en su casa de habitación de Zapatoca a los 60 años de edad y expiró a las 3 de la tarde del día 4 de junio de 1882. Y aquí entramos a la segunda parte de nuestro estudio relacionado con la presencia del nazismo en Colombia, es decir, con la filosofía o doctrina que impuso Hitler cuando asumió como canciller de Alemania en 1934, que dista muy poco del fascismo del duque Benito Mussolini aplicado en Italia. Ambos eran regímenes antidemocráticos y dictatoriales en que la voluntad del Estado se expresaba por un líder carismático
sin ningún control. Solo que en el caso del nazismo de Hitler, su acción se asentó en el exterminio de los judíos, los gitanos y las razas no arias, a las que enviaba a los campos de concentración para ser luego torturados antes de ser ejecutados o eliminados en los hornos crematorios. Fue lo que se conoció como el Holocausto, en la que fueron ejecutados alrededor de 6 millones de judíos en Europa. Pero esa política de exterminio no hubiera llegado a los límites de crueldad a que llegó si no hubiera sido por la acción y misericordia de sus verdugos o ejecutores. Hitler contaba además con la colaboración tácita del dictador Francisco Franco en plena guerra civil, que a pesar de que España no hacía parte de los países del eje, respaldaba la política del Führer, albergando en su territorio una red de espionaje alemán al mando del almirante de apellido Cavalli, perteneciente al sistema de inteligencia alemana a Weber. La contraprestación a esa actitud fue el acuerdo suscrito en la ciudad vasca de Hendaya, en la que Hitler se comprometió a bombardear la población de Guernica de resistencia republicana, como lo hizo en efecto el 26 de abril de 1937, utilizando la famosa aviación alemana Luftwaffe, cuya criminal escena la reproduce el famoso pintor español Pablo Picasso en un cuadro que lleva el mismo nombre del lugar, Guernica. Es por eso que a la luz de lo relatado no podemos entender la posición antisemita del profesor y canciller Luis López de Mesa durante la Segunda Guerra Mundial. Su posición quedó plasmada en el decreto 1723 del 23 de septiembre de 1938, comillas, para arreglar el ingreso de los extranjeros, cierro comillas, que naturalmente llevaba implícito la de los judíos. La disposición legal prohibía a los cónsules otorgar visas a personas que hubieran perdido su nacionalidad, a quienes sufrieran alguna limitación en el ejercicio de los derechos civiles y políticos y a quienes carecieran de nacionalidad, como era el caso de los judíos que abandonaban Alemania con la intención de radicarse en el exterior. En esta forma, al perder la nacionalidad alemana, se convertían en apátridas sin la protección de ningún Estado. Se afirma que su oposición contra los judíos no era casual, sino que encajaba dentro de las teorías raciales que expuso en varios de sus libros: Escrutinio sociológico de historia de Colombia, Disertación sociológica y de cómo se ha formado la nación colombiana. Sus obras, en las cuales el autor arrastra de capítulo en capítulo una concepción antropológica, sociológica y cultural, fundado casi exclusivamente sobre elementos étnicos. Para él, la hibridación racial causa confusión e indeterminación en la fisiología y en la conducta del hombre latinoamericano, al cual así describe. El iberoamericano es biológicamente débil, fácilmente fatigable, más emprendedor que actor, más alborotado que interesado en el conocimiento, más intuitivo que inteligente, salta de una vez a las cumbres, más emotivo que pasional, más venidoso que generoso, inconstante, improvisor y adicto al licor. Cierro comillas. Quizá algunos rasgos de su personalidad
y su vida personal pueden explicar su posición antisemita. Era soltero pero no asceta, y amante de una espía nazi, y tuvo un hijo ilegítimo con otra mujer alemana que llegó a ser capitán del ejército colombiano y tomó el apellido de su madre, todo lo cual podía indicar su aversión por los judíos. Ahora bien, la presencia del nazismo en Colombia comienza a manifestarse abiertamente a partir del hundimiento de la corbeta Resolute por el submarino alemán U-172, que provoca en Colombia una protesta nacional casi equivalente a la que hubo con motivo del zarpazo de Theodore Roosevelt sobre Panamá en 1903 y que finalmente provocó la declaración de Colombia como Estado beligerante con respecto a los países del eje, en que se incluía naturalmente Alemania. Sin detenernos demasiado en este episodio, lleno de escenas desgarradoras que relato en mi trabajo, me encontré con la sorpresa de que algunos habitantes de la isla de Providencia apoyaban a los submarinos alemanes suministrándoles combustible. Este momento también coincide con la oposición conservadora al gobierno liberal de Alfonso López Pumarejo, que no escatimaba ocasión para criticarlo, en especial su líder, Laureano Gómez, quien desde los editoriales de su periódico El Siglo criticaba, comillas, la estrafalaria declaración del gobierno, poniendo en duda que los ataques a las naves colombianas hubieran sido hundidas por submarinos alemanes, sino insinuando que eran norteamericanos. En igual sentido se pronunciaba su hijo Álvaro Gómez Hurtado en la revista colombiana, de la cual era codirector, sosteniendo que, comillas, lo de la goleta era una comedia montada por los Estados Unidos para indisponer a la opinión pública colombiana contra Alemania. Ambos aseguraban que los Estados Unidos eran la verdadera amenaza para la soberanía nacional. En el entretanto, el embajador de los Estados Unidos en Colombia, Spring Brader, denunciaba la existencia de una quinta columna en que se fragaba un golpe de inspiración nazi con el fin inmediato de derrocar al gobierno liberal y establecer uno conservador, y después recuperar el canal para Colombia o para Alemania, según distintas versiones. De acuerdo con el embajador Braden, había una alianza tácita entre el Partido Nacional Socialista y el Partido Conservador, o por lo menos la fracción orientada por Laureano Gómez. Lo sostenido por el embajador americano resultó ser profética. El 10 de julio de 1944 se concertó un golpe militar contra el presidente Alfonso López Pumarejo, encabezado por el famoso teniente coronel Diógenes Gil, opuesto al gobierno liberal y de clara tendencia derechista. El golpe se gestó aprovechando que el presidente asistía a unas maniobras militares en la ciudad de Pasto. Sin entrar en muchos detalles, el presidente y su hijo Fernando fueron conducidos primero a Yacuanter, una población reconocidamente conservadora, que los recibió con el grito, comillas, abajo a los asesinos de Mamatoco, y otras expresiones de la misma índole. La guardia cuidadosamente aleccionada anunciaba que llevaban preso al presidente López y hacía exaltar a las gentes de la región en su contra.
De allí fueron trasladados a Consacá, lejos de las tropas que comandaban los coroneles Perdomo y Silva Plazas, y luego fueron llevados a la hacienda de los hermanos José Dolores y Medardo Buccelli, de familia conservadora, personas muy distinguidas y amables, como lo demostraron durante la forzosa estadía del presidente López. El golpe fracasó, no obstante el intento de Gil y otros oficiales para que el presidente renunciara y la insinuación irrespetuosa de que los golpistas no fueran sancionados, aspectos ambos rechazados rotundamente por el primer mandatario. Mientras tanto, el gobierno de los Estados Unidos preparaba lo que se conoció como las listas o las listas negras. El anuncio lo hizo Sumner Welles, subsecretario de Estado, el 17 de julio de 1941. Su objetivo era impedir que firmas y ciudadanos de los Estados Unidos tomaran parte en transacciones con personas consideradas contrarias a la defensa de los Estados Unidos y a la política hemisférica. En palabras de Welles, comillas, la lista negra estaba destinada a negar el beneficio del comercio interamericano a personas que hasta ahora han venido utilizando grandes utilidades para financiar actividades subversivas destinadas a minar la paz y la independencia del hemisferio occidental. Pero no hay duda de que su elaboración fue arbitraria al incluir a personas de origen alemán y radicados en Colombia hace algún tiempo sin nexo alguno con el nazismo. Desde el 14 de julio de 1944, cuando la lista adquirió carácter obligatorio, el gobierno americano desató una especie de caza de brujas y encargó a su cuerpo diplomático y a unos 30 agentes especiales para que iniciaran un espionaje, realizando un trabajo policial para obtener datos precisos y preparar informes que sirviesen de base para adicionar o sustraer personas de la lista. A tal punto llegó la persecución contra personas e empresas que formaban parte de la lista negra, que el presidente Eduardo Santos, su ministro de Relaciones Exteriores, Luis López de Mesa, y nuestro embajador en Washington, Gabriel Turbay, se vieron forzados a protestar por la forma unilateral como se elaboraban las listas y la falta de participación del gobierno colombiano. Su fundamento era evitar que en la lista se incluyeran sin consulta previa a nacionales colombianos, y así quedó consignado en la proposición del Congreso Nacional aprobada por unanimidad el 7 de diciembre de 1941. La respuesta del gobierno americano fue crear un comité de consulta con participación del gobierno nacional, pero que se limitaba a conocer de las denuncias, sopesar las pruebas, analizar los descargos y luego recomendar la inclusión o exclusión de personas y compañías de las listas. La verdad fue que el Comité de Colombia de Consulta hizo todo lo que estaba a su alcance para defender a los supuestos sospechosos y librarlos de la lista negra. Alberto González Fernández, secretario general de la Cancillería, desafió al embajador Lane de los Estados Unidos en Bogotá con su oposición reiterada a que las empresas excluidas de la lista negra siguieran obligados a mostrar los libros
de contabilidad a los agentes norteamericanos. El gobierno de los Estados Unidos consideró la conducta del secretario general de la Cancillería como un desacato a las órdenes impartidas y por eso estuvo a punto de ser incluido en la lista negra. Según el embajador Lane, abro comillas, igual posición asumió un funcionario de apellido Gaviria, que era mi padre José Enrique Gaviria, jefe de la sección comercial de la Cancillería, quien según él no cumplió con el proceso de consulta con la embajada, por lo que en ningún caso relacionado con los nacionales colombianos había sido incluido en la lista proclamada. El canciller Gabriel Turbay le respondió al embajador Lane que, comillas, la actitud de Gaviria obedece al rechazo que siente cualquier funcionario colombiano a aprobar la inclusión de un compatriota en la lista y, consecuente con su posición, expresó directamente al embajador Lane el inconformismo de Colombia por la imposición de los Estados Unidos. Naturalmente, el efecto de figurar en las listas negras era ser conducido como prisionero al campo de concentración del Hotel Sabaneta de Fusagasugá. El académico Luis Enrique Gómez Casabianca, en su excelente investigación que intitula La lista negra y el campo de Sabaneta, describe la construcción como, comillas, una casa de 2 pisos de un vago estilo mediterráneo. Era confortable, amplia y tenía muchas habitaciones. Pertenecía a un señor Palau, español, y contaba con algunas comodidades como jardines, piscina, mesas de ping-pong, así como otras para jugar skat, bridge o ajedrez. El clima era muy agradable y la zona era, para esa época, el principal veranadero de los bogotanos, cierro comillas. Pero quizás lo más relevante de su estudio tiene que ver con la entrevista que le hizo al doctor Delio Botero cuando se desempeñaba en su último cargo como jefe de la sección de extranjería del Departamento de Seguridad de la Policía Nacional y tenía a su cargo los prisioneros que habían sido llevados a Fusagasugá. En su relato cuenta que al sitio llegaron cerca de 150 ciudadanos extranjeros de mayoría alemana, con algunos japoneses, entre los que recordaba estaban el empresario Wetz Piffel Schneider, conocido coloquialmente como Pepe Schneider, un señor de apellido Beckus y otro de apellido Titchen, quienes habían sido fundadores de Scata, el representante de la empresa Bayer, Fritz Humbert, casado con doña Julieta Arenas de Bucaramanga, Guillermo Dittler, Carlos Reger, quien tenía una fábrica de hielo en Barranca, Walter Secker, George Hiller, un doctor Schmidt, técnico de Bavaria, y un señor Hatch, entre otros varios de los cuales estaban casados con colombianos. Entre los japoneses había un señor José Marimitsu y otro de apellido Kuratomi. Se asegura que los prisioneros del Hotel Sabaneta no fueron maltratados físicamente, pero sí estuvieron sujetos a una estricta vigilancia policial. Sus bienes habían quedado bajo el régimen de fideicomiso, lo que les significó a varios la pérdida de sus ahorros y de sus negocios. Amén de que la estadía en el Hotel Sabaneta
no era gratuita, sino que los gastos tenían que ser sufragados por los mismos internos, lo cual les significó una amplia disminución de su capital. Fácil es entender que a muchos de ellos el encierro los afectó psicológicamente y la incertidumbre de cuándo sería su salida terminaron prácticamente enloqueciéndose. El permiso que se le daba para encontrarse con sus familias jueves y domingo no era suficiente para respirar el aire de la libertad. Pero lo más significativo de esta situación fue que se descubrió más tarde que muchos alemanes, sospechosamente simpatizantes del nazismo, se excluyeron de las listas negras y por consiguiente tampoco fueron conducidos a Sabaneta gracias a sus relaciones con funcionarios importantes del gobierno y con militares poderosos e influyentes. Fue el caso denunciado por el Comité de América Libre ante el Departamento de Estado al haberse excluido de la lista negra a Emilio Rayo, propietario de la librería Cervantes en Barranquilla, un nazi furibundo, y su esposa, miembro de la Gestapo, que fueron borrados de la lista debido a la fuerte suma invertidas en influencias profesionales y políticas, suma que en ningún caso bajaba de los 50,000 pesos, y al inescrupuloso grupo de abogados nacionales quienes no repararon en vender sus influencias oficiales a fin de sacar en enemigos de la democracia de la lista negra. No hay duda de que hubo excesos en la selección de los presos escogidos por el Departamento de Estado y hubo una presión indebida contra Colombia, atropellando incluso su soberanía para que aceptara la lista negra elaborada caprichosamente por ellos. En este sentido vale citar el caso de los laboratorios Román, que con razón o sin ella fue una de las primeras empresas víctimas de las listas negras. Había sido fundada en 1835 por Manuel Román, de origen español, quien se había radicado en el país y había sido heredada por sus hijos Enrique y Rafael Román Vélez. La medida precipitó un gran debate en el Congreso colombiano, en el que participó el líder conservador y luego presidente de la República, Laureano Gómez, a los que se unieron las voces de destacados figuras del conservatismo, como Raimundo Emiliani Román y el ilustre historiador Eduardo Lemaitre Román, pidiendo la revocatoria de la medida, pero la posición norteamericana era irreductible. En su contra, el gobierno americano exhibía a su favor, para no reconocer la medida, el escándalo del 18 de abril de 1941, propiciado por Enrique y Rafael Román, acompañados de otros jóvenes que llegaron al Club La Popa en estado de embriaguez y destruyeron el retrato del presidente Roosevelt y de un expresidente colombiano que pendían de las paredes del club y gritaron: ¡al diablo con las democracias! ¡Viva Hitler! Es cierto que los Román nunca, que se sepa, fueron enviados a ningún campo de concentración. No obstante, hasta el final de la guerra, la empresa y sus directivos quedaron registrados como nazis y antiamericanos en el Departamento de Estado. Todos estos episodios son los que recoge en su excelente novela Los elegidos el doctor Alfonso López Michelsen, más tarde presidente de la República.
Soy consciente que faltaron muchos temas que tratar de investigación, pero sería una verdadera desconsideración con la selecta audiencia que me acompañan en este acto. Mil gracias. Gracias, doctor David. En el boletín 867 estará el texto que usted acaba de leer con las ampliaciones del caso. Muchas gracias. Yo sé, por eso se lo anuncio al auditorio. Entrega el diploma que le acredita como académico honorario. El diploma que acredita al doctor Enrique Gaviria Líbano como miembro honorario de esta institución dice así: República de Colombia, la Academia Colombiana de Historia, en atención a los merecimientos de don Enrique Gaviria Líbano, lo ha elegido académico honorario de la corporación. Bogotá, Distrito Capital, 19 de septiembre de 2019, el presidente Eduardo Durán Gómez, el vicepresidente Fernán González González, el secretario Luis Horacio. Invitamos a la señora del doctor Enrique Gaviria, Elvira de Gaviria, y a su hijo, para que le hagan entrega de la banda que a manera de insignia lo acredita como miembro del gobierno. Concluido el acto académico, señor presidente, el señor Enrique Gaviria, recipiendario, invita al auditorio a una copa de vino en el salón Humberto Viejo. Les agradezco a todos. Se levanta la sesión.